Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 100. Verano precapitular. Ante mí tengo siempre al Señor, porque está a mi derecha jamás vacilaré. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Salmo 16, 8, 9. Aunque la madre parecía desenvolverse como si nada, quedaba pendiente la cirugía de la mano izquierda, en la que ya prácticamente no podía confiar, pues soltaba sin querer las cosas que tomaba con esa mano, pero como la derecha se estaba rehabilitando aún, los médicos decidieron esperar hasta la tercera semana de junio para hacer esta tercera cirugía. Quería el doctor Fineschi que le operaran también las cervicales, por los resultados que habían dado los estudios previos a las cirugías de la mano derecha, pero estando ya tan próximo el viaje a México para el capítulo general intermedio, la madre no podía aceptar esta otra intervención quirúrgica. Tras la cirugía de la mano izquierda en la tercera semana de junio, realizada por los mismos médicos, y en la misma clínica Villa Stuart, la madre tuvo poco tiempo para trabajar con su consejo general de entonces, pues este cambiaría con el capítulo general intermedio de septiembre, y tenían que terminar muchos pendientes y preparar dicho capítulo. Se veía a la madre escribir con la mano derecha en una laptop que empezó a usar por ese entonces y que agradeció mucho porque las teclas eran más suaves de presionar. Además, en aquellos meses, tuvo que trabajar en una de las dos oficinas de la causa de beatificación de nuestra madre, en mi oficina, porque la suya tenía una filtración de agua. Recuerdo lo de la filtración porque sucedió una anécdota simpática al respecto. Recordará el lector que la oficina de la Superiora General era prácticamente nueva. Pues bien, la oficina quedó a desnivel, y debajo de ella había una salita. Una de las paredes presentaba una filtración de agua. El muro sudaba pequeñas gotas. Se le llamó al ingeniero Morandini, encargado de todas las obras, y la madre le explicó que seguramente esa filtración venía del nuevo baño junto a la oficina de la Superiora General. El ingeniero decía que no, que seguramente era una filtración que venía del techo. La madre le dijo entonces al ingeniero: Muy bien, entonces compruébeme que la filtración viene del techo y nosotras pagaremos el trabajo. Pero ¿y si yo le compruebo que viene del baño? ¿Está usted dispuesto a hacer los trabajos de reparación por su cuenta? El ingeniero, divertido y muy seguro de sí y del excelente trabajo que habían hecho sus hombres en aquel baño, cerró el trato con la madre, y se subieron a revisar él y unos de sus hombres al techo, dispuestos a verificar su teoría. Mientras tanto, la madrecita me mandó a la ferretería a comprarle polvos de anilina de 3 colores diferentes y puso el amarillo en el drenaje del lavamanos, el azul en el excusado y el rojo en un drenaje del suelo del baño. Media hora más tarde, bajaban los hombres del techo y entraron muy seguros hablando desde la puerta. Madre, la filtración es del techo. Ya encontramos el problema. Tendremos que levantar parte del techo Y ya no terminó la frase, porque justo en ese momento, 3 colores aparecieron nítidamente marcando líneas en la pared que sudaba. Pues aquí se ve que se equivocan y que yo le gané la apuesta. El amarillo es del lavamanos, el azul es del excusado y el rojo es del drenaje. Así que el problema está en el baño y lo tiene que reparar por su cuenta. Y me arregla también esta pared porque está húmeda y además no la queremos de colores. El ingeniero Morandini tomó a la madre por los hombros cariñosamente y dijo sonriendo: Madre, su gran inteligencia me impacta. Usted debería trabajar conmigo. Y, hombre de palabra, todos los trabajos se hicieron por su cuenta. Eran los últimos meses de funciones para aquel Consejo General que había trabajado con la madre desde octubre de 1994. Debían preparar informes y otros muchos pendientes antes de partir a México. En un principio se pensó en que el capítulo fuera en la casita, por ser la casa general, pero no se contó con los atrasos de la reconstrucción y los ahora arreglos indispensables en las habitaciones en las que se estaba cayendo el techo, y varias paredes tendrían que rehacerse porque estaban muy agrietadas.
También los baños comunes se tuvieron que rehacer por completo, así que en los meses siguientes de agosto a octubre no habría lugar en la casita ni para las consejeras generales. La casa de huéspedes de Vía Cardinale Garampi estuvo terminada justo a tiempo para iniciar el año 2000, año del jubileo y de muchas peregrinaciones venidas de todo el mundo, pero precisamente se tenían que aprovechar al máximo estas peregrinaciones jubilares para poder hacer los pagos de las deudas contraídas para su modernización. Así que no era opción usar Garampi para realizar el capítulo. Por esto, el capítulo general intermedio del año 2000 se hizo en la Casa Madre, en Cuernavaca, Morelos, casa además entrañable para todas y con suficiente capacidad para albergar a todas las superioras regionales y a las delegadas capitulares. La Madre en esos meses nos invitó a todas las profesas devotos temporales y perpetuos a dar nuestras opiniones y sugerencias al capítulo general por escrito. Como siempre les digo, sores, con la libertad de los hijos de Dios, quiero que todas se expresen libremente, lo que quieran. Me lo pueden entregar a mí si quieren que yo lo lea antes o en sobrecerrado para que lo abra en el capítulo general. Yo decidí hacer un largo escrito con sugerencias sobre el trato y la formación que se le brindaba a las vocaciones tardías, siendo yo considerada una de ellas al haber ingresado a los 29 años de edad. Entre otras cosas, en el escrito enuncié causas por las que creo que las llamadas vocaciones tardías serán un fenómeno creciente. Hice hincapié en la importancia de tratar a las formandas como mujeres adultas que son y no como niñas pequeñas, y también en la necesidad de poner formadoras maduras y que quieran trabajar con mujeres maduras, pues no es lo mismo formar a adolescentes de entre 16 y 20 años que a mujeres alrededor de los 30, y es normal que esas mujeres entren al convento con más experiencias de vida y formación académica que las mismas formadoras. Otro punto que toqué fue el problema de que se esperen hasta la solicitud de votos perpetuos para decirles a muchas que según la congregación no tienen vocación religiosa, o al menos no para ser misionera clarisa, para lo que han pasado mínimo 8 años y medio en el convento, y la mayoría de las veces son más de 9 años, pudiendo llegar a ser hasta 12. Estos años son muchos aún para una mujer que ingresó siendo adolescente, pero para alguien que ingresa de 30 o 35 años, si la hacen salir de la congregación después de todo ese tiempo, no tiene nada para rehacer su vida y ha perdido el tiempo más valioso de la vida laboral, como para poder hacer un currículum y readaptarse a su nueva situación. Muchas de ellas ya ni siquiera cuentan con una casa familiar donde llegar, etc. Entregué mis 8 páginas a la madrecita, le interesó mucho el tema y lo leyó con detenimiento. Subrayó varios puntos con rojo e hizo anotaciones al margen con lápiz para que aclarara aún más algunos puntos. Corregí cuanto me dijo y se lo volví a entregar. Me dijo: hacía mucha falta esto, que alguien se atreviera a tocar este tema, pues ciertamente hemos perdido muchas vocaciones por no saberlas formar, y a muchas otras les hemos hecho perder el tiempo y han caído en graves problemas posteriores, de los que daremos cuentas a Dios. Pero no es lo mismo que estas cosas las digan ustedes que lo han vivido en carne propia, como tú, que por poco y no te deja una consejera general hacer los votos perpetuos, a que lo diga yo como superiora general. Ojalá les interese. Como de muchas otras cosas, la madre no me volvió a comentar nada al respecto, ni si se leyó o no se leyó mi escrito en el capítulo, y yo sabía respetar sus silencios. Llegó el momento de que la madre y las consejeras generales viajaran a México para el capítulo. El doctor Pallier le quitó la férula de la mano izquierda a la madre unos días antes de salir e indicó que para viajar usara el cabestrillo y no cargara nada con ninguna de las 2 manos, pues no estaban recuperadas del todo. Hermana Fátima Aldrete, gracias por tu fax del día de ayer. Me parece bien el proyecto del cuarto que propone el arquitecto, por el mismo precio 25, ¿no lo discutiste siempre? Magnífico lo de acelerar en el mes de agosto. Por favor, no se vayan a lastimar cargando cosas. Birra comando.
Gracias por las noticias de Teresina. Llámales seguido para ver cómo van de salud los dos. Un abrazote para Lady, Pili, Blanquis, Angelorum, Pipis y tú. Chao, Teresa. La madre pidió que se le mandara el costo del Cristo para la nueva capilla de la Casa de Guadalajara, que iba a comprarse en Roma con la donación de otro bienhechor. La madre siempre buscó dentro de lo posible lo mejor para cada capilla de la congregación. Lo mejor para el Señor era para ella una forma de justicia con Dios, de vivir en forma práctica el primer mandamiento, y una forma de delicado amor con su Dios y su todo. Por eso las capillas debían ser siempre bonitas, agradables, acogedoras, y que invitaran a la oración. La madre iba contenta y estable de salud, solo presentó problemas con la presión alta por el viaje, pero no era nada para lo que estaba acostumbrada ella. Estaba entusiasta y llena de esperanzas en el próximo capítulo intermedio y pedía a Dios por su próximo nuevo Consejo General. El viernes 28 se fueron la madre y varias de las hermanas unos días a Acapulco, a una casa que les prestó un bienhechor para descansar.